Qué gusto recibirte una vez más aquí en Logos Devocionales Tiempo con Dios. En este día continuamos con nuestro estudio de Juan, capítulo 17, versos 9 al 19, en el tema Preservados en la verdad. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en este día. Y la Biblia nos dice así: Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. En el siglo XV hubo un predicador llamado John Huss. Seguramente has escuchado de él. Este predicador se convirtió en una voz profética en medio de una iglesia. Y, bueno, vamos a llamarlo una iglesia corrompida, porque la autoridad ya no estaba en Dios. Ahora la autoridad estaba sobre el ser humano. Y la expresión que mencionamos ahorita de una voz profética no es porque él hablara nuevas cosas, sino porque era una persona que revelaba lo que la Biblia decía. En otras palabras, predicaba el verdadero evangelio de Cristo revelado en las Escrituras. Y este hombre estaba precisamente inspirado por la misma Biblia, por las Escrituras, y clamaba y proclamaba que la verdad de Dios debía gobernar la iglesia y que era Cristo, no el Papa, la cabeza de los creyentes, porque ese era el problema en la iglesia en aquel entonces. Pensaban que el hombre, el ser humano, debía gobernar la iglesia, que la iglesia se debía al hombre. Y no, John Huss fue de los primeros que dijo: no, la iglesia se debe a Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, no el ser humano. Y bueno, por esta razón este hombre John Huss fue perseguido y finalmente fue condenado a morir en la hoguera. Pero, antes de su muerte, John Huss oró por sus seguidores y le pidió a Dios que los guardara en la verdad. Su martirio fue una chispa que encendió la reforma protestante. Una chispa que encendió un movimiento que hasta el día de hoy sigue dando al mundo una perspectiva bíblica y demostrando que aunque el mundo odia a los fieles de Cristo, Dios sostiene su verdad. Y precisamente en la cita de Juan 17, 9 al 19, vemos al Señor Jesucristo haciendo una oración similar por sus discípulos. El Señor Jesucristo no está pidiendo que sean sacados del mundo, aislados del mundo, no, 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 sino que sean guardados del mal, que sean preservados en la santidad y preservados en la verdad. Tal como John Huss y otros creyentes, personajes históricos y otros reformadores a lo largo del tiempo, nosotros también somos llamados a vivir en un mundo sin ser parte de él, en un mundo de desorden, en un mundo de mentira, sin contaminarnos de este desorden y sin contaminarnos de esta mentira. ¿Y cómo va a suceder eso? Bueno, siempre y cuando seamos sostenidos por la verdad de Dios, nosotros no caeremos en todo esto. Pero vamos a ver, vamos a analizar parte por parte qué es lo que nos dice la Escritura en este día. Primer punto: guardados en el mundo, pero no del mundo. El Señor Jesucristo dice en el versículo 9: yo te ruego por ellos, no ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Aquí vemos que otra vez el Señor Jesucristo muestra que los que estamos con Él hemos sido escogidos por Él. Tú y yo no escogimos a Dios, Dios nos escogió a nosotros. Tú y yo no acudimos a Dios, el Señor se dejó ver para que nosotros pudiéramos acudir a Él. No fue tu idea ni mi idea llegar a los pies de Cristo. El Señor nos trajo hacia sus pies, hacia su presencia. Y esta cita bíblica nos lo confirma. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Dice la palabra de Dios en el verso 11: yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo. Mientras que yo me voy para estar contigo, Padre Santo, cuídalos en el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y como yo.
Vemos aquí en las Escrituras cómo el Señor Jesucristo está intercediendo por sus discípulos. Esta es una oración de intercesión. No darle órdenes a Dios, sino solicitarle, Padre, en tu soberanía, en tu poder. Aquí está diciendo, permite que aunque estén en el mundo, que no se mezclen con los del mundo. El Señor Jesucristo ya sabía que los discípulos iban a enfrentar persecución, desafíos e incluso la muerte en casi todos ellos. Y no está pidiendo que sean removidos del mundo, sino que está pidiendo que sean protegidos en medio del mundo. Amados hermanos, nosotros no podemos aislarnos y no debemos aislarnos. Nuestra, nuestra labor como cristianos debe ser siempre llevar el mensaje de Cristo, llevar este mensaje de salvación y arrepentimiento. Y cuando nosotros llevamos este mensaje ante otras personas, el Señor hace la obra. Pero no debemos aislarnos, no debemos decir, bueno, si me quedo en mi casa no peco y así no me contamino. No, no, no. Debemos salir. La vida cristiana no es un escape, sino una misión en medio de un mundo hostil, un mundo pecador, un mundo que te ensucia a cada rato. Pero esa es la vida cristiana, mantenernos limpios y firmes en la santidad de Cristo. Martin Lloyd Jones dijo, la iglesia es un ejército que avanza de rodillas. Amados hermanos, solo en dependencia de la oración vamos a poder resistir el mal, pero si no oramos, entonces va a ser muy fácil que cuando venga la primera tentación, caigamos, que cuando venga el primer pensamiento de dolor, nos aflijamos, que cuando venga el primer pensamiento de depresión, nos vamos a hundir por completo. ¿Por qué? Porque nuestra vida de oración no está firme. Debemos cuidarla, debemos preservar esa vida de oración. Hace muchos años, nuestra madre nos decía, ya oraron, ya leyeron su Biblia, ¿qué tanto oraste? Y de chiquito uno pensaba, bueno, a Dios no le importan las horas que uno ora. y es verdad. Pero amados hermanos, un cristiano que realmente ama a Dios y depende de Dios, no va a preocuparse por el tiempo que pasa en la presencia de Dios. Pueden ser 10 minutos y esos 10 minutos desbordó su corazón rogando ayuda al Señor y glorificando a Dios. Pero también pueden ser 2 horas, 3 horas, el tiempo que sea. Lo importante es tener una vida de rodillas ante Dios. Aquí también, continuando con nuestra cita bíblica, el Señor Jesucristo está rogando que el Padre los guarde en su nombre. Y aquí recordemos esto y hagamos énfasis, es en el nombre de Jesús, no en el nombre de otra persona, no en el nombre de uno de los apóstoles, y en nuestro caso, no en el nombre de mi pastor, no en el nombre de mi congregación, no, 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 todo es en el nombre del Señor Jesucristo. Está resaltando aquí la seguridad de nosotros los cristianos, de los creyentes en Dios. Por lo tanto, amada iglesia, estamos sostenidos por el nombre de Dios, no por el nombre de mi congregación, no por el nombre de mi pastor o de los pastores que admiro, no. En el mundo cristiano no hay celebridades. En el mundo cristiano hay siervos únicamente que sirven a Dios sirviendo a las personas. Por eso, amados hermanos, así como Cristo oró por nuestra protección, también nos mostró el camino para permanecer firmes en medio de este mundo, como dijimos hace rato, hostil. ¿Y cuál es ese camino? Nos lleva a nuestro segundo punto en el siguiente versículo, versículo 12. Cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Aquí el Señor Jesucristo está hablando y comienza a hablar de un tema. El Señor ya estaba preparando a los que Él iba a escoger. Y ahí estamos tú y yo. Él nos escogió para salvación. Él nos escogió para que pudiéramos estar siempre con Él. El versículo 16 dice, así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Y verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Otra versión dice, conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. El Señor Jesucristo está enfatizando que sus discípulos son apartados por la palabra de Dios, no por sus buenas acciones, y esto va para ti y para mí, no por nuestras buenas acciones, no por nuestro buen comportamiento, no por nuestros años de servicio en el templo, no, no, no. Somos apartados por la palabra de Dios. Amada iglesia, ser santificados significa ser transformados por la verdad en un mundo dominado por la mentira y el engaño. ¿Somos apartados o no? Yo puedo ir a la iglesia y ser una persona no apartada por la verdad de Dios. Debo vivirla, debo estudiarlo y vivirlo. Ese es el complemento. La palabra de Dios no es nada más para informar,
sino que también es para transformar. No importa si te sabes, como ya hemos dicho acá los ejemplos, ¿verdad? Te sabes las doctrinas de la gracia, los atributos de Dios, conoces a la perfección las doctrinas que vienen en Gálatas, en Romanos, las historias del Señor Jesucristo. O sea, no importa si te lo sabes al derecho y al revés, que es importante, ¿ok? Si no lo vivimos, entonces de nada sirve. Amada iglesia, debemos estudiar, sí. Debemos aprender, sí. Pero también debemos ser transformados por esa palabra. Pongamos en práctica todo conocimiento. Y el día de hoy, domingo, precisamente, si ya fuiste a la congregación, bueno, cuéntanos de qué hablaron. Si ya fuiste y escuchaste el mensaje de hoy, entonces vive lo que escuchaste. Pero si escuchas este devocional antes de ir a la congregación, a tu iglesia local, entonces dispón tu corazón aún más para decir, Señor, lo que hoy me prediquen, lo voy a vivir. Lo voy a vivir al pie de la letra de tu palabra. Amados hermanos, si queremos un ejemplo de por qué esto es tan importante, porque hay personas que lo dudan, dicen, bueno, ¿esto qué tiene de importante? ¿Qué tan riesgoso puede ser que yo me llene de conocimiento, pero no lo practique? John Owen nos da un ejemplo. Él dijo, un cristiano debe estar en el mundo como un barco en el mar. Si el mar entra en el barco, éste se hunde. Si nosotros dejamos que todas las malas actitudes y malas acciones e incluso el pecado inunden nuestras vidas, entonces vamos a ser como ese barco que se hunde. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Así que ya estamos advertidos, amados hermanos. Si nosotros sabemos que es correcto leer la Biblia, orar y depender de Dios y sobre todo aplicar lo que aprendemos, y no lo hacemos, entonces nos es contado como pecado y nuestro barco se va a hundir. Esto es lo que debemos hacer día a día. De esta manera somos preservados en la verdad. El Señor Jesucristo declaró que sus discípulos no son del mundo, porque han sido moldeados por una verdad diferente. ¿Y en dónde está esa verdad? En la palabra escrita por Dios, en la Biblia. Ahí está toda la verdad. No necesitamos nada más. No necesitamos nueva revelación. No necesitamos que un ángel baje del cielo y nos dé un nuevo evangelio. No. La misma Biblia los dice. Si un ángel viene y te predica un evangelio distinto, considéralo como un anatema. Todo lo que vaya en contra de la Biblia, hay que considerarlo como un anatema. La Biblia es nuestra única fuente de revelación. Amados hermanos, la Biblia es la verdad. Y la verdad de Dios nos santifica, pero no para aislarnos, sino para cumplir con un propósito mayor en el mundo. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto, enviados al mundo con la verdad. Nuestros dos últimos versos dice, como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Y por causa de ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. El Señor Jesucristo no solo ora para que seamos guardados y santificados, sino que nos envía con su verdad. La misión del cristiano no es esconderse, sino salir al mundo y proclamar la verdad del Evangelio. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad del Evangelio no es Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. La verdad del Evangelio es tú y yo somos pecadores, Dios está irado con nosotros por nuestro pecado, pero nos ofrece una salida, nos ofrece el perdón y la redención. Ese es el mensaje del Evangelio. Uno de mis escritores favoritos, A.W. Tozer, dijo, una fe que no puede ser probada no puede ser confiable. Por lo tanto, debemos probar nuestra fe día con día. La verdad nos equipa para enfrentar pruebas y resistir la mentira. Es más, Jesús mismo se santificó por nosotros para que nosotros también seamos enviados en su verdad. Amados hermanos, al igual que John Huss, el personaje que mencionamos al inicio, los discípulos del Señor Jesucristo enfrentaron persecución porque vivieron en la verdad. Si tú y yo no estamos presentando persecución, disfrutemos esta libertad que todavía tenemos. Y vayamos y prediquemos el mensaje, no nos quedemos callados. Las personas, los discípulos del Señor Jesucristo y las personas que sufrieron persecución no fueron vencidos porque fueron guardados por Dios. Y hoy esa misma oración del Señor Jesucristo nos cubre a todos nosotros. No somos del mundo, pero estamos en Él para proclamar su verdad. Así que, amada iglesia, vivamos con la certeza de que Cristo intercede por nosotros y que nos ha dado su palabra como un fundamento inquebrantable. Así que, la pregunta con la que queremos cerrar este devocional es, ¿estamos firmes en ella? ¿Estamos firmes en esta verdad inquebrantable? Si no es así, pongámonos a cuentas delante de Dios y comencemos una verdadera vida cristiana. Que Dios te bendiga y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Nos vemos pronto.